¿Qué tal? Pues bienvenidos a este primer video del curso de programación orientada a objetos utilizando el lenguaje de Java, que como les comentaba era un curso que ya me venían pidiendo desde hace un rato, pero por cuestiones de trabajo no podía yo realizar, pero ya pues ya me estoy haciendo un espacio de tiempo para poder realizar este curso y que bueno, vayamos creciendo un poquito más en el canal. Vamos a ver qué tanta gente se va uniendo al canal. Entonces, antes de comenzar a programar cualquier cosa, vamos a ver una breve introducción, una breve historia para adentrarnos en este mágico mundo de lo que es la programación orientada a objetos. Entonces, les tengo una presentación de Prezi, como es costumbre, ya saben, es habitual aquí. Y pues sin más preámbulos, vamos a comenzar con la historia de la presentación de Prezi. Bien, pues aquí tengo la presentación de Prezi, que la nombré Introducción a la PO, que son las siglas de Programación Orientada a Objetos, también para que las ubiquen y no tengan que escribir todo completo, con galletas y mi típica carita de Pac-Man, que bueno, esa carita de Pac-Man realmente fue algo que yo le aprendí a mis alumnos, ¿verdad? Por convivir tanto con ellos, bueno, se pegan las mañas de escritura, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con los conceptos básicos de la programación orientada a objetos, que aquí a grandes rasgos son clase, objeto, atributos y métodos. Vamos a ver el concepto de cada uno de estos. Vamos a ver lo que es clase. La clase la vamos a conocer como el molde o plantilla que nos va a permitir la creación de objetos que posean tanto características, y aquí características lo puse en rosa, ahora vamos a ver por qué, como habilidades, lo puse como en verde, que permitan al objeto desempeñar distintas acciones, ¿sí? Tenemos el otro, que es el objeto, precisamente es aquella entidad creada mediante la clase o por la clase, ¿sí? También llamada técnicamente como instancia de clase. Cuando escuchen el término instancia de clase, se refiere al objeto, eso es técnicamente hablando, ¿sí? Que es capaz de utilizar tanto sus características como sus habilidades en el momento que lo requiera y pueda hacerlo. Eso de pueda hacerlo lo vamos a ver después en un tema posterior, pero bueno, tienen que tener en cuenta que es en el momento que requiera y pueda hacerlo. Bien, aquí ahora los atributos. Los atributos, aquí puse la palabra en rosa, son las características, ¿sí? Las características del objeto que van a definir su personalidad, ¿verdad? Y que pueden ser iguales o diferentes al resto de los objetos, ¿sí? A los demás objetos que pueden ser de distinta clase, que eso, bueno, lo vamos a ver más adelante. Métodos, aquí están. Son todas aquellas habilidades, es decir, algo que se puede hacer, que es capaz de realizar un objeto y también pueden ser iguales o diferentes al resto de los demás objetos. ¿Ok? Hasta aquí claro. Bueno, vamos a ver un ejemplo de estos conceptos con galletas, ¿sí? Bien, aquí tenemos un dibujito de un molde y una galleta, ¿sí? Que como podrán darse cuenta, bueno, para hacer la forma del muñequito y todo eso, necesitamos el molde para poder crear nuestra galletita. Entonces, este lo vamos a adaptar a lo que es las definiciones pasadas, ¿sí? La clase y el objeto, y obviamente el objeto tiene atributos y métodos, que recuerden que los atributos son las características y los métodos son las habilidades. La clase vamos a verla como el molde, ¿sí? El objeto obviamente es la galleta, y la galleta tiene atributos y métodos. Atributos son características. Por ejemplo, una galleta puede tener color, sabor, medida, y si queremos y somos muy sentimentales, hasta nombre le podemos poner a la galleta, ¿no? Los métodos dijimos que son habilidades. Bueno, realmente una galleta no va a tener habilidades, pero sí va a tener unas cualidades que nos van a permitir acceder a los datos de los atributos, como por ejemplo obtener el color, obtener el sabor, obtener la medida y obtener el nombre, ¿no? Entonces aquí lo puse como con paréntesis, y si se dan cuenta, los métodos se parecen a algo que se llaman funciones en C, pero aquí ya lo vamos a conocer como métodos. Ajá. Entonces, bueno, va a tener ciertas similitudes, lo vamos a ver más adelante. Bueno, sin embargo, nuestra galleta, ¿verdad? No puede estar como que al aire, necesita un lugar donde hornearse.
Entonces, bueno, la clase principal es donde se desenvuelve el programa, es decir, la que va a causar la ejecución de nuestro programa. Entonces, el horno es la clase principal, es decir, la que va a contener nuestro objeto que se creó a partir de una clase o un molde, ¿no? Entonces vamos a recapitular todo lo que vimos. Las clases son moldes o plantillas que crean objetos. En la programación orientada a objetos se les conoce técnicamente como instancia de clase, ¿sí? Las clases, aparte de crear objetos, también crean atributos y métodos y se los dan a los objetos, ¿ok? Los objetos pueden usar atributos y métodos de su clase, donde y cuando sea necesario. Y también se necesita una clase principal que inicie la ejecución del programa, es decir, donde se desenvuelva todo. Entonces, esa fue la presentación de Prezi de los conceptos básicos de la programación orientada a objetos. Y ahora vamos a utilizar StarUML y NetBeans para representar esta historia ya en diagrama de clases y en código de Java. Bien, lo primero que vamos a hacer es crear nuestro horno, ¿sí? Nuestro proyecto de NetBeans como clase principal. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir la plataforma y verificar que no tengamos ningún proyecto abierto. Esto con la finalidad de que se ejecute únicamente la clase principal que a mí me interesa. Si yo tengo varios proyectos abiertos, como apenas ustedes están empezando en Java, pueden ejecutar alguna clase que no sea la que ustedes requieran. Ya después sí se puede con una opción ejecutar una clase en específico, pero por el momento vamos a trabajar de manera ordenada y vamos a cerrar cualquier proyecto que tengamos abierto. En este caso vamos a dar clic con el botón derecho del mouse y le vamos a poner en Close. Y así de sencillo y rápido se cierra proyecto que no queremos. Ahora vamos a crear el de nosotros con este botón. Aquí, bueno, en esta parte, como ustedes apenas están iniciando y será la primera vez que ejecuten NetBeans, posiblemente les salga un mensaje que diga activando Java Second Edition, pero nada más sale una vez, la primera vez que usan la plataforma. Ya las demás veces les sale esta parte. Aquí le vamos a poner Java Application, le vamos a poner Next, y aquí vamos a nombrar nuestra clase principal, nuestro proyecto, le voy a poner horno, y aquí es muy importante que usen la nomenclatura que les digo en este caso, que es para nombrar una clase o un proyecto, se inicia con mayúsculas. Si ustedes van a tener un nombre que tenga varias palabras, se separa igual con mayúscula, por ejemplo, así, ¿no? Esto es como algo elegante al momento de nombrar, y también ahorita vamos a diferenciar lo que es, bueno, al nombrarlo de esta manera, se diferencia mejor lo que es el nombre del proyecto y clase y el nombre de paquete. Ahorita vemos qué es lo de paquete, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo como horno. ¿Y dónde se va a guardar? Bueno, esto me va a crear una carpeta que se va a llamar así, y también el nombre de la clase principal se va a llamar así, y me la va a crear en NetBeans Projects. Esta carpeta está en documentos, y en esta parte, aquí lo voy a dejar tal cual, me va a crear un paquete que aquí las carpetas o las subcarpetas se van a conocer como paquetes. Ahorita lo vemos bien detallado. Que también se va a llamar horno. El paquete o la carpeta donde va a contener nuestras clases es con minúscula y el del proyecto es con mayúscula. Ahorita lo vemos bien. Vamos a darle finalizar para que se entienda un poquito mejor lo que acabo de decir. Bueno, aquí ya creamos el proyecto, lo teníamos como en el otro, pero este ya es el de nosotros. Y vamos a analizar esta parte y la vamos a comparar con el explorador de Windows para que ustedes ubiquen dónde se están guardando sus programas y cómo podemos, por ejemplo, si están en la escuela o algo, llevarnos nuestros programas a casa para poderlos trabajar de manera correcta. Entonces, bueno, esta parte nos va a indicar el proyecto. Esto es un paquete, bueno, es una carpeta que va a contener otra carpeta, otro paquete, y dentro de este vamos a tener todas las clases de Java, ¿sí? Aquí nuestra clase principal, ¿cómo vamos a diferenciar una clase principal de, por ejemplo, nuestra clase galleta? En este caso, si se dan cuenta, tenemos aquí un método que se llama public static void main. Cualquier clase que tenga public static void main es la principal.
pero obviamente cada proyecto nada más debe tener una sola clase principal. Como recomendación mía, bueno, como yo lo programo. Entonces, esta parte de aquí, vamos a compararla en el explorador. Vamos a irnos a documentos, vamos a irnos a NetBeans Projects, y aquí tengo todos mis proyectos de Java, pero el que nos interesa es el del horno. Este de aquí, con mayúscula, ¿sí? Es este de acá. Esta tacita es el equivalente a lo que es mi carpeta horno, con mayúscula, acuérdense. Si le doy doble clic, tengo aquí unas carpetitas que me generó NetBeans, que obviamente, bueno, difiere si estás utilizando Eclipse o si estás utilizando JCreator. Pero bueno, en esta parte tenemos unas carpetas. Esa de SRC es la equivalente a Source Packages. Ajá. Esta de aquí es SRC. Y si yo me voy aquí adentro, tengo la de horno con minúsculas, que es esta. Este paquetito o carpeta. ¿Y qué va a estar dentro de este? Bueno, pues van a estar todas mis clases .java. ¿Sí? Este de aquí es este de acá. Aquí, dentro de este, vamos a guardar todas las clases de Java que vamos a generar nosotros con StarUML, pero después, cuando tengamos más práctica, lo vamos a generar directamente con NetBeans y ya no va a ser necesario hacer el procedimiento siguiente. Entonces, vamos a dejar en standby esta parte y vamos a pasar a la creación de las clases de la galleta con sus atributos, con sus métodos, pero ahora utilizando StarUML, y lo vamos a importar a nuestro proyecto de NetBeans. Bien, pues aquí tenemos StarUML y vamos a crear la clase galleta, la principal no, porque ya la creamos con NetBeans. Entonces aquí vamos a analizar esta interfaz. Lo primero que vamos a crear de estos objetos de mi diagrama de clases es el paquete donde voy a guardar todas mis clases. Recuerden que el paquete es el de minúsculas, lo que está dentro de Source Packages. ¿Sí? Este es el del proyecto. El paquete es horno con minúsculas y precisamente así lo tenemos que escribir. Debemos de respetar el nombre y mayúsculas y minúsculas. Entonces vamos a agarrar con este objeto que está aquí de package y le vamos a poner el mismo nombre. ¿Sí? Si se dan cuenta, tiene forma como de carpetita, porque precisamente un paquete es la carpeta que se encuentra dentro de Source Packages. Bien, pues ahora voy a crear el molde que va a ser la clase, y para ello le voy a dar clic con el botón derecho del mouse aquí, le voy a poner Add y voy a adherir la clase. Aquí tengo mi clase dentro de horno, la voy a arrastrar de esta manera para ponerla aquí más o menos que se vea bonito dentro de mi paquetito. Con doble clic aquí le voy a cambiar el nombre, por ejemplo voy a poner molde galleta. ¿Sí? Enter. Y si se dan cuenta, ya tengo creado lo que es la clase o el molde. Aquí debe decir from horno, porque eso quiere decir que mi clase está dentro del paquete horno. Si no dijera, tendría que arrastrarlo hacia acá y volverlo a arrastrar por acá, ¿no? Pero bueno, esta es la manera como que más fácil de crear las clases dentro del paquete, y es muy importante que esté dentro del paquete, porque también igual al momento de generar lo que es el código, si no está dentro del paquete, también puedo tener problemas y bueno, hay que corregir, ¿no? Entonces lo que queremos es que no tengamos muchos errores al momento de pasar el código. Bien, pues ahora voy a crear los atributos de la clase, es decir, las características que va a tener el objeto, que va a salir precisamente del molde, ¿no? Entonces, bueno, para adherir un atributo, le voy a dar aquí en cualquier lado, botón derecho del mouse, Add y atributo, ¿sí? En esta parte, bueno, aquí en propiedades, le voy a poner el nombre del atributo con minúsculas, porque en realidad los atributos pueden tomarse como lo que se llamarían variables, pero se les llama así a los que están dentro de una clase, ¿no? Como por ejemplo la del molde de la galleta. Entonces, debe de ser con minúscula y tiene las mismas reglas de nombramiento de variables. Si no debe llevar ñ, no debe llevar espacio, etcétera. Bueno, eso ya lo había dicho yo en un curso anterior. Y bueno, vamos a ponerle el primer atributo, que era color, ¿sí? Aquí en Visibility es importante ahorita que se acostumbren a ponerlo private,
Ahora, después, bueno, más adelante vamos a ver qué significa public, protected, private. Bueno, package ya sabemos qué es. Pero estos 3 modificadores de acceso se van a ver ya después cuando veamos otro tema. Por ejemplo, lo que es herencia o lo que es encapsulamiento, etc. Entonces, bueno, acostúmbrense a ponerle private siempre. ¿Sí? Después vamos a ver por qué. Y si se dan cuenta, aquí en lo que es el diagrama, aquí si es público, tiene un más. Si es protected o protegido, tiene como un signo de gato. Y si es privado, tiene un menos. ¿Sí? Eso es un modificador de acceso que es importante que lo tenga, ¿no? Y el tipo, como la variable tiene un tipo, pues también los atributos deben de tener un tipo. En el color vamos a usar el tipo de carácter, pero en este caso el carácter en Java se utiliza como string con mayúscula, ¿sí? Y aquí nos pone el color 2 puntos es string. En este caso las cadenas de texto las vamos a declarar de esta manera, con mayúscula string. Bien, una vez que ya terminé de registrar todos los atributos, vamos a dar de alta los métodos, que bueno, en este caso son, recuerden, bueno, los métodos son funciones que van a imprimir los datos que tenga el color, sabor, medida y nombre. Y voy a hacer 4 métodos, uno que va a imprimir el color, uno el sabor, uno la medida, uno el nombre, y voy a hacer uno más que va a imprimir todos en uno solo. Entonces vamos a tener 5 métodos realmente. Yo puse 4, pero ahorita vamos a poner un quinto, porque no hay quinto malo. Entonces vamos a adherirlo de la misma manera, pero va a ser en operation, ¿sí? Y lo vamos a nombrar con obviamente un nombre característico de lo que vaya a ser esa función, esa habilidad. Recuerden que el método es una habilidad, es algo que va a hacer. Entonces, por ejemplo, este va a ser obtener color. Y en el caso de los métodos, también igual tienen modificadores de acceso, pero en este sí van a ser públicos. Sí, por el momento van a ser públicos. Entonces lo mismo vamos a hacer para los demás. Y aquí la nomenclatura para los métodos es la primera minúscula y se divide en las palabras con mayúscula. Entonces vamos a poner los 5 métodos de la misma manera. Aquí ya terminé de poner todos los métodos que les comentaba y bueno, ha llegado el momento de pasar este diagrama a lo que sería su versión en código en Java. Este programa únicamente nos va a pasar lo que es la carcasa de la clase. Toda la funcionalidad, pues obviamente la vamos a tener que hacer nosotros, ¿no? Esto no nos va a hacer todo el trabajo. Bueno, vamos a ir a lo que es Tools y a la extensión de Java, que esto ya debe de estar previamente instalado. Le vamos a poner en Generate Code. Y aquí le voy a poner el modelo. Aquí lo voy a abrir para que lo vean. Voy a ponerle el modelo. Le voy a poner OK. Y nos va a preguntar en dónde lo vamos a guardar. Vamos a ponerle que en escritorio, ¿sí? Para que sea más fácil. Le ponemos seleccionar carpeta. Y se supone que ya lo debe de haber hecho. Esto no nos avisa si sí lo hizo bien o lo hizo mal o hubo un error. Que bueno, eso deberían de corregirlo los chicos de StarUML. Pero bueno, vamos a verificar en nuestro escritorio. Y efectivamente tenemos la carpeta de model. Vamos a abrirla. Aquí tenemos nuestro paquete de horno. Y tenemos la clase molde galleta. Y ahora para importarla es algo muy sencillo. Vamos a cortar esta clase que nos generó. Y la vamos a pasar a nuestro paquete horno de nuestro proyecto de Java, ¿sí? Entonces aquí vamos a pegarla y vamos a abrir NetBeans. Y como pueden ver, vamos a abrir aquí esto. Aquí ya tengo mi clase importada al proyecto. Bien, aquí tengo mi clase ya generada. Si se dan cuenta, aquí está declarado. De esta manera se declaran los atributos. Le habíamos puesto private, seguido del tipo de dato string. Y en este caso el nombre del atributo que es color. Tenemos también lo que son los métodos. Los métodos dijimos que íbamos a ser públicos. Void, sí, que eso es muy similar a los tipos de funciones en C. Y el nombre del método. Antes de esto, si se dan cuenta, tengo este como método, sí, que también es un método, pero no tiene tipo de dato. Y si curiosamente, ¿verdad? Se llama
igual que la clase. A este método sin tipo de retorno y con el mismo nombre de la clase se llama constructor. Pero en este video no voy a tomar, o más bien no les voy a explicar, ahorita no me voy a meter en lo que es el constructor, porque no quiero hacer tan largo y tedioso este video. Entonces, por el momento lo vamos a dejar vacío. En el siguiente video les voy a explicar cómo se usa este método tan peculiar. Y bueno, voy a acomodar yo este código a como lo uso yo. Generalmente yo declaro antes del constructor lo que son los atributos, ¿sí? Y en este caso yo puedo poner todos los que son del mismo tipo separados por coma. Es decir, aquí puedo poner el de sabor, aquí puedo poner también el nombre, ¿no? Y borrar estas dos líneas. Pero bueno, eso ya es a consideración de ustedes, lo pueden hacer en varias líneas o en una sola línea, no importa. Después seguiría el constructor y los métodos. Bueno, aquí en este caso me está marcando un paquete que no estoy usando. Esta parte es similar a lo que serían las librerías en C. Bueno, aquí se les va a conocer como paquetes y de igual manera va a funcionar lo mismo que en una librería. Las tenemos que importar para hacer uso de clases en este caso, ¿no? Y también de métodos de clase. Pero como esta me está marcando que no la voy a usar, pues la voy a omitir realmente. Y otra cosa que quiero que noten es esta instrucción, que es package, y el nombre del paquete. Este es muy importante que esté en todas las clases porque nos dice que esta clase se encuentra en nuestro paquete horno. Y de igual manera aquí la tengo en la clase principal. Es la primera instrucción que debe de estar en sus clases. Entonces, bueno, una vez que ya acomodé mi código, ahora sí voy a codificar lo que son los métodos. Ahorita voy a codificar lo que es obtener color. Y les repito, ahorita no voy a usar el constructor. Lo voy a hacer de una manera como temporal. Pero cuando usemos el constructor va a haber un leve cambio en esta parte. Entonces, bueno, voy a codificar este método, ¿sí? Ahorita, como este es el molde, voy a decirle qué es lo que quiero que haga este método. Este método lo que va a hacer es obtener el color. Bueno, primero, antes debemos de inicializar nuestro atributo con un color. Entonces, lo que voy a hacer es poner en esta parte color, y entre comillas, porque es string, ¿verdad? No sé, le voy a poner un color, café, ¿sí? Con punto y coma. Y aquí lo voy a imprimir. ¿Cómo se imprime esto? Bueno, lo que sería equivalente al printf es system con la primera mayúscula, punto, out, aquí está, punto, y es la de println. Println es como printf, pero con salto de línea, ¿sí? Aquí ya no es necesario, bueno, sí, si quieren ponerle el salto de línea, pero bueno, yo uso nada más así. Le voy a poner el color es. Y aquí para concatenar o para unir dos cosas. Antes era con coma en C, pero ahora lo vamos a usar con el signo más y el atributo que quiero concatenar, ¿no? En este caso sería el color. Y así para los demás métodos. Bien, pues aquí ya terminé de codificar todos los métodos y bueno, aquí a cada uno le puse sus datos correspondientes. En medida aquí usé un número doble, ¿sí? Aquí concatené y bueno, en el método de obtener datos aquí puse otros datos que esto me va a servir para explicar ya más a fondo en el siguiente video lo que es el constructor. Aquí son datos distintos, si pueden darse cuenta, porque en el primero le puse café, chocolate 5.5 y Genji. Y aquí es blanco coco 4.0 y Genji 2, ¿no? Y aquí puse todos los printf de estos. Entonces vamos a ver, hasta ahorita tenemos codificado lo que es el molde, aún no lo hemos horneado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aún no hemos horneado nuestra galleta. Entonces, ¿cómo vamos a usar estos métodos? Porque hasta ahorita los tenemos nada más. Bueno, pues lo vamos a hacer en la clase principal, dentro de Public Static Void Main. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a declarar el objeto como si declarara un tipo de dato, pero en este caso, como es un objeto, el tipo de dato debe ser una clase. ¿Y cuál clase es? Pues la del molde galleta. Entonces lo voy a escribir exactamente igual con las mayúsculas donde deben de ir y luego el nombre del objeto, es decir, en este caso sería la galleta. Aquí ya declaré mi objeto, pero necesito prepararlo
¿sí? Para que pueda hacer uso de los métodos y en algunos casos de los atributos. ¿Cómo se prepara esto? Bueno, aquí voy a adelantarme un poco. Voy a usar la palabra reservada new y voy a mandar llamar el constructor. Una de las cosas que tiene el constructor es que prepara nuestro objeto para poder usar los métodos y los atributos de una clase. Entonces vamos a mandar llamar a este constructor que tenía el mismo nombre de la clase, pero con paréntesis. Sí, esto es algo muy propio de lo que es Java en programación orientada a objetos. De esta manera, cuando yo pongo new molde galleta, que este es el constructor, les repito de nuevo, ya puedo hacer uso de este objeto para pues mandar llamar lo que yo tenga que mandar llamar. ¿Y cómo se manda llamar? Bueno, vamos a volver a nombrar el objeto y con el operador punto, aquí me van a salir todos los métodos que vienen por default, ¿sí? Más los que yo ya codifiqué previamente. Aquí vamos a poder ver todo lo que en la clase de molde, o en la clase secundaria, vaya, sea público, ¿sí? De eso sirve el modificador de acceso para que yo pueda visualizar fuera tanto atributos, que en este caso son privados, ¿verdad? Pero esos no se van a poder ver, como métodos. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? O sea, lo privado y lo protegido no se va a poder ver. Después vamos a ver por qué. Pero nada más por cuestiones de que ustedes vean. Vamos a poner público este atributo que es color. Vamos a volver a poner aquí el punto. Y si se dan cuenta, aquí tengo ya el color, lo puedo ver. Pero bueno, les comentaba que eso va a ser en otro video donde explique el concepto de encapsulamiento, ¿sí? Del por qué esto es privado y lo demás es público. Entonces, por el momento lo vamos a dejar así. Y voy a mandar llamar, en este caso, por ejemplo, el color. Y así con los demás métodos correspondientes. Cuando ya termine de mandar todos los métodos de esta manera, ahora sí vamos a ejecutar este programa para que vean qué es lo que hace. Para ello vamos a oprimir este botón verde, ¿sí? Y abajo me va a salir la consola de ejecución y como podrán darse cuenta, está ejecutando cada uno de los métodos que mande llamar, obviamente en el orden en el que los mande llamar, ¿sí? Aquí se ejecuta todo en el orden como yo lo ponga. Y todo esto son los datos que yo le puse al método obtener datos, ¿sí? Son diferentes a los de arriba, vamos a corroborar, ¿verdad? Entonces todo eso es el método de obtener datos. Bien, pues ahora lo que nos falta es generar nuestro archivo ejecutable, que en este caso va a ser un archivo .jar, no va a ser .exe como en C, va a ser un archivo .jar o .jar, ¿sí? Y bueno, en este caso para ejecutarlo va a ser ligeramente diferente con respecto a lo que es un ejecutable de C. Pero primero vamos a generarlo. Nos vamos a ir ya sea con este botoncito o desde el menú Run, Clean and Build Project. Y si todo sale bien, nos va a salir en este panel que se ha creado el archivo y cómo debemos ejecutarlo. En este caso nos dice que para correr esta aplicación debemos de abrir la línea de comandos o lo que sería el intérprete de comandos de MS2 o el símbolo de sistema o el CMD, pues, ¿no? Por si no conocen la terminología, ¿no? Entonces, como yo no quiero abrir el CMD, hay una manera muy fácil de omitir esto, porque obviamente una persona que no sabe abrir lo que es el intérprete de comandos, cuando tú le pases un programa, pues va a ser un poco engorroso, pues enseñarle todo eso, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de cosas, vamos a ir a lo que es la carpeta de nuestro proyecto de Java. Si se dan cuenta, aquí ya me generó dos carpetas más, lo que es build y lo que es dist. Vámonos a ir a dist y aquí tengo mi programa ejecutable.jar y aquí tengo un archivito que también me generó. Si yo le doy doble clic no va a pasar absolutamente nada para este tipo de archivos ejecutables. Cuando veamos lo que son ya las ventanitas, ¿sí? Ahí sí con doble clic sí va a funcionar. Pero lo que voy a hacer es un archivo por lotes, que básicamente es un archivo que ejecuta código CMD. Entonces voy a abrir un bloc de notas y lo que voy a hacer primero que todo es guardarlo
en el mismo lugar donde tengo el archivo .jar, es decir, en documentos, me voy a NetBeans Projects, me voy al de horno, a dist, y yo le voy a poner el mismo nombre que tengo en el archivo ejecutable, en este caso sería horno, pero le voy a poner una extensión que es .vat. Ajá. Y aquí, si se dan cuenta, el iconito me dice que es un archivo por lotes. Bueno, de hecho aquí también en tipo me dice que es un archivo por lotes, que precisamente va a ejecutar lo que supuestamente deberíamos de poner en la consola. Entonces vamos a hacer un pequeño script y voy a anotar los siguientes códigos. Bien, pues para iniciar la codificación del archivo por lotes debemos de poner la primera línea, que es @echo_off, y se termina con pause, para que, bueno, pueda hacer una pausa a la ejecución de este archivo. Y en medio de estos dos, la instrucción que nos decía que debíamos de poner en consola. Si se dan cuenta, esto es igual a lo de aquí. En este caso me está poniendo toda la ruta donde lo tengo guardado. Yo nada más estoy poniendo el archivo, bueno, el nombre del archivo con la extensión, porque está realmente en mi misma ruta, ¿sí? O sea, el archivo por lotes está en la misma ruta y por lo tanto no le necesito especificar, ¿no? Sería una redundancia. Entonces, una vez que ya lo guarde, ahora voy a hacer doble clic, pero sobre el archivo por lotes, no el de .jar. Y vemos que efectivamente ahora sí me está ejecutando mi archivo sobre la consola de CMD. Una recomendación, si ustedes van a recompilar su proyecto, es importante que este archivo .bat lo saquen de la carpeta dist, ya sea aquí afuerita, y cuando ya terminen de recompilarlo, lo vuelvan a meter a dist. ¿Por qué? Porque, bueno, en esta versión no he probado si ya corrigieron eso, pero en la versión que yo estaba trabajando de NetBeans, cuando yo recompilaba el proyecto, esto se sobreescribía y por lo tanto borraba mi archivo por lotes. Entonces, para evitar volver a escribir el archivo, bueno, pues sáquenlo de su proyecto y vuélvanlo a meter cuando ya terminen pues de hacer los cambios y de recompilar su proyecto. Antes de finalizar este video, se me estaba pasando una cosa muy importante, y es el hecho de cómo hacer para llevarse el proyecto, ya sea de su casa a la escuela o viceversa. Bueno, es muy importante que se lleven toda la carpeta del proyecto que está contenida en NetBeans Project, no nada más lo que está en Source Packages, ¿no? Esto a lo mejor puede sonar algo como obvio, pero realmente muchas personas y muchos alumnos míos han tenido este problema porque no se llevan bien su proyecto, ¿no? Entonces, deben de llevarse toda esta carpeta porque todo lo que está contenido aquí le indica a NetBeans que es un proyecto de él. Entonces, ya saben, si van a importar o exportar su proyecto, es la carpeta que está en NetBeans Project. Bien, pues por este video es todo. En el siguiente vamos a ver cómo se usa de manera correcta el constructor de una clase, y vamos a modificar un poco este programa para que se adapte más a los conceptos básicos de programación orientada a objetos. Bueno, ya saben, si les gustó el video, denle like, suscríbanse y compártanlo con todos sus amigos. Nos vemos en el siguiente video. Bye.